Relativa al silvestrismo. Tiene la palabra el señor Carmona. Muchas gracias, presidenta. Miren, señorías, el silvestrismo es una modalidad cinegética que tiene un apoyo muy grande en Andalucía. Aproximadamente, el cálculo que hacemos es que más o menos un 37% de los que practican esta modalidad cinegética en España son andaluces. Quiero agradecer de manera muy sincera a todas aquellas personas que se han trasladado en el día de hoy hasta el Parlamento andaluz para seguir esta comisión, para seguir este debate que defiende lo que ellos tanto luchan, que es su pasión, que es una forma de entender la relación humana con el campo andaluz. Estamos hablando de que el silvestrismo es muy antiguo, pero no podemos cargárnoslo de un plumazo porque haya un entendimiento, una falta de entendimiento. Les decía que casi 15.000 son los silvestristas que practican esta modalidad legal en Andalucía. El silvestrismo, señorías, consiste en la captura de ciertas especies de aves de forma selectiva para ser entrenadas para el canto. Esas especies no tienen la posibilidad de ser criadas en cautividad y, desde luego, estas especies de aves no están en peligro de extinción. La práctica en sí no busca en ningún caso la muerte, por cuanto el objetivo, como he dicho ahora mismo, es el canto. Como he dicho, no existe la posibilidad de que estas especies se reproduzcan con efectividad en cautividad. Las experiencias hechas con parejas de las especies para estudiar la existencia de dificultades en la cría han demostrado que en muchos casos las parejas sí entran en celo. En otros casos, en algunos casos, hacen o no hacen el nido. La mayoría de las veces no lo hacen correctamente. Sí hacen puesta, pero muchas veces fuera del nido, y en la mayoría de las ocasiones no incuban, y por tanto no hay procreación, no hay posibilidad de cría. Así que el silvestrismo en la práctica, si no se puede hacer capturas, queda transitoriamente suspendido. Y quiero dejar muy claro que el silvestrismo no está prohibido en ningún caso. Dejémoslo claro. Lo digo porque desde que anuncié que íbamos a presentar esta proposición no de ley apoyando a la práctica del silvestrismo, he recibido ataques de supuestos defensores del medio ambiente, que no lo son, en mi opinión, diciendo que esta práctica está prohibida, y no lo está. Pero sí es cierto que ahora mismo está suspendida. Está suspendida mientras el Gobierno de España no haga sus deberes, que es defender a todos los españoles, que es defender y proteger nuestro medio ambiente. Claro que sí, pero esto no está reñido en la práctica legal de la captura de aves de ciertas especies para el canto, conocido como el silvestrismo. Por eso la necesidad de traer hoy aquí esta proposición no de ley al Parlamento andaluz. Este debate en comisión es importante porque queremos que llegue a oídos de todos los andaluces y también a oídos del futuro Gobierno de España para que defiendan los intereses de Andalucía y de los andaluces. Se pidió desde hace tiempo al Gobierno de España un dictamen motivado y un informe al CSIF, que supuestamente se está elaborando. Estamos seguros que ese informe va a dar la razón a la Federación Andaluza de Caza y a la práctica del silvestrismo. Si les digo que la Junta de Andalucía sí lo va a defender, es que saben que lo estamos haciendo. Como se ha comprometido la consejera Carmen Crespo y la ha comentado incluso hoy, que ya se ha presupuestado un segundo informe por parte de la Junta de Andalucía que demuestre que la práctica silvestrista cumple con la Directiva de aves. Este, por tanto, no es un debate más. Es un debate que creemos que es muy importante porque se trata de defender una tradición nuestra. Y no queremos, insisto, que nuestro Gobierno de España se ponga de perfil. Mucho nos tememos que si hay un Gobierno conformado por fuerzas, como parece ser este próximo jueves, se pongan aún más dificultades. Por eso es importante que el Parlamento andaluz se manifieste rotunda y claramente a favor de esta práctica. Como explicamos en nuestra proposición no de ley, a día de hoy no hay un solo estudio que asegure que el silvestrismo pueda ser perjudicial para la conservación de las citadas especies. Y sí existen, por otro lado, informes que han aportado conclusiones científicas que demuestran que la cría en cautividad de aves fringílidos no representa una alternativa viable a las capturas. Por tanto, se perdería la práctica del silvestrismo.
Si este Gobierno de España, que nos debe representar también a los andaluces, no se lo toma en serio y no eleva estos informes ante la Unión Europea, que demuestran que la cría en cautividad no es una alternativa viable a las capturas, será imposible volver a practicar esta modalidad cinegética. Insisto, hay otros países, como pueden ser Francia o como puede ser Austria, donde se practican actividades de caza como la caza de torcaces con red en los pasos tradicionales o, por ejemplo, la captura de aves con el método Cesto-Maya, que guardan gran similitud con el silvestrismo y que en este caso sí están autorizadas, en base a excepciones culturales contempladas en ese artículo 2 de la Directiva de Aves, siempre que cumplan, lógicamente, los citados de capturas controladas en pequeñas cantidades. Por tanto, es importante, insisto, en que mostremos ese apoyo, no solamente a los que han venido aquí a vernos, a los cuales vuelvo a agradecerle de manera muy sincera, al presidente de la Federación Andaluza de Caza y a todas las personas que apoyan esta actividad cinegética, insisto, más de 15.000 andaluces, a que el Parlamento andaluz se muestre hoy favorable a que el Gobierno de España, dentro del marco legal actual a nivel nacional y comunitario, y en base a los argumentos técnicos científicos aportados por la Plataforma en Defensa del Silvestrismo, defienda la práctica del silvestrismo como una actividad respetuosa, como una actividad compatible con la aplicación de esa Directiva Europea Aves. En segundo lugar, que este Parlamento andaluz se muestre favorable a que el Gobierno de España, tal y como se acordó en la última Comisión Estatal de Patrimonio Natural y Biodiversidad, junto con los gobiernos autonómicos, ponga en marcha una nueva evaluación científica sobre la viabilidad o no de la cría en cautividad como alternativa a las capturas. Y, en tercer lugar, que el Parlamento andaluz se muestre favorable a que el Gobierno de España, con arreglo al artículo 2 de la Directiva Aves y al artículo 9 de la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad de ámbito nacional, que elabore unas directrices básicas que autoricen y regulen las capturas para el silvestrismo de acuerdo a las excepciones culturales que se contemplan en ambas normativas de carácter comunitario y nacional. Sé que hay apoyo mayoritario a esta iniciativa. Le agradezco a todos los grupos de manera muy sincera que lo hagan y en la última oportunidad de hablar manifestaré también mi opinión sobre por qué otros grupos no quieren apoyarla. Muchas gracias. Gracias, señor Carmona. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Vox, señor Moltó. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señor Carmona, por su clara exposición. Yo me alegro y le doy la bienvenida a que otros partidos acudan a la defensa decidida de nuestras tradiciones, como la caza y, en este caso, que nos compete el silvestrismo. Efectivamente, él ha explicado perfectamente dónde está el problema. No se pueden criar o hay estudios científicos que demuestran que es prácticamente imposible mantener una cría que nos pasa con los mulos. No se pueden fabricar mulos, hay que combinar un burro y un caballo. En este sentido sería la clave. Por otro lado, la famosa Directiva de Aves sí dice que Francia y Austria tienen unas excepciones que les permiten determinadas actividades y a nosotros parece que no nos las quieren facilitar. Por tanto, puesto que la viabilidad de la cría en cautividad está en entredicho o prácticamente es imposible, este es un ejemplo claro de por qué desde Vox pedimos la fortaleza de las naciones dentro de la Unión Europea. No somos euroescépticos ni queremos acabar con la Unión Europea, como dicen muchas veces determinados sectores, pero sí queremos que los países dentro de la Unión Europea y, por tanto, España, como nación, tengan la suficiente fortaleza para defender sus propias tradiciones y no impongan muchas veces cosas que nos perjudican. En definitiva, nos parece que la proposición de ley es bastante adecuada y estamos por apoyarla, lógicamente, y simplemente recordar que ha habido un expediente de infracción que está ahí en el aire, como ya también pone en la exposición de motivos la proposición de ley. Nada más, vamos a votar que sí. Muchas gracias. Gracias, señor Moltó. Tiene la palabra el señor Sánchez, portavoz de Adelante. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Desde Adelante Andalucía no podemos posicionarnos bajo ningún concepto a favor de prácticas y actividades claramente antiecológicas. Y el silvestrismo, aunque se nos quiera hacer ver hoy aquí, lo contrario lo es. Señorías,
Es totalmente absurdo y una pataleta que el Partido Popular quiera seguir trayendo aquí un tema y quiera seguir sacando votos o buscar el apoyo de un lobby organizado con este asunto. La práctica de la caza y el silvestrismo está cada vez más cuestionada en nuestra sociedad entre la población en general, pero aun no estándolo, daría igual. Es que la Unión Europea, digan lo que digan, dio en el año 2018 un ultimátum para acabar con esta práctica, que está suspendida, sí, pero está suspendida por ilegal y que no se ajusta a la normativa. Lean la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la conservación de las aves silvestres y lo podrán comprobar. No la interpreten según sus intereses, que son ustedes muy europeístas para lo que les interesa y para lo que no les interesa no. Ya es la segunda advertencia que nos da la Unión Europea y si se continúa el Estado español estaría a las puertas del Tribunal de Justicia de la propia Unión Europea. Es inaudito que el Partido Popular nos traiga esta proposición no de ley hoy aquí y que otros grupos se aferren en defender una práctica ilegal. Y sí, señorías, esperemos que el Gobierno no se ponga de perfil, que el Gobierno de la Nación sea valiente y cumpla con la legislación vigente y con el derecho y con el bienestar de los animales. España autorizó entre 2013 y 2018 la captura de más de 1.700.000 de fringílidos, como el jilguero, el pardillo común, el serín verdecillo, el pinzón vulgar, el verderón común, el serín canario, el jilguero lúgano, especies cuyas poblaciones es cierto que no están en peligro de extinción, pero sí se ha demostrado que están en declive. Sin duda, compatibilizar nuestro patrimonio cultural, nuestras tradiciones, que no lo discuto, con la conservación de nuestro patrimonio natural es la clave. Sin embargo, desde Adelante Andalucía lo tenemos muy claro. Es preciso ponderar cuando una tradición supone un menoscabo a nuestro capital y nuestro patrimonio natural. En el siglo XXI, todos y todas debemos ser conscientes de los riesgos sociales que conlleva la pérdida de biodiversidad. Y atendiendo al conocimiento científico y al cumplimiento con la normativa aplicable, esta práctica de silvestrismo, mantenemos, es ilegal y debe desaparecer. Muchas gracias, señoría. Muchas gracias. Por el Grupo de Ciudadanos, el señor Moreno tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Recientemente, hace pocos días, recibíamos en este Parlamento, desde el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, a la Federación Andaluza de Caza para tratar este tema, el tema del silvestrismo. Así, los representantes de la Federación nos trasladaban la falta de defensa por parte del Ministerio frente a la Unión Europea, frente a la Comisión Europea. Actualmente, la situación condena a la ilegalidad, la suspensión actual condena a la ilegalidad a los más de 40.000 silvestristas españoles, 15.000 andaluces, y todo por una normativa que es ajena a la realidad. En Ciudadanos, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, entendemos que hay que oír al sector con el fin de proponer a la Comisión Europea una regulación más ajustada a los antecedentes históricos y culturales y a las preferencias de determinados colectivos sociales. Al compañero de Adelante Andalucía quiero decirle, ya que ha calificado esta iniciativa del Partido Popular de absurda y de pataleta, que quizá debería meditar un poco al respecto cuando al final de esta comisión vea cuál es la votación sobre la iniciativa que él califica de absurda y de pataleta. La norma comunitaria únicamente permite las capturas de aves silvestres para fines de investigación o de enseñanza, de repoblación o de reintroducción, así como para la crianza orientada a dichas acciones, supuestos que precisamente no encajan con el silvestrismo. En el año 2010, Europa manifestó que se podrá seguir capturando solamente si no hay una solución alternativa. Y bien, todos los informes que se han llevado a cabo dicen que la cría en cautividad no es una solución alternativa al silvestrismo, a la captura. Sin embargo, en el año 2018, efectivamente, se suspende la actividad de silvestrismo.
Señorías, la cría en cautividad, además, da lugar a que se fortalezca, a que crezca el fraude. Los cazadores furtivos, desgraciadamente, cogen las crías de los nidos en el campo y después, en muchos casos, las anillan y las venden como crías en cautividad. Esto es lo que está haciendo daño verdaderamente a la fauna en Andalucía y en España. Cuando el silvestrismo está en activo, tiene unos límites y unos controles muy estrictos. Y, por lo tanto, el silvestrismo bien regulado es inocuo para el medio ambiente. El Ciudadanos, a través del grupo ALDE, que representa a los liberales en el Parlamento Europeo, puede trabajar en construir un escenario que acerque los intereses históricos, sociales y culturales de este colectivo con los de la conservación de la naturaleza. Realizaremos esta labor que debería ser realizada por el Gobierno de España y que actualmente no se está haciendo. Precisamente, hace poco tiempo, el Consejo de Estado francés ha validado la práctica de la caza de aves con liga. Esta modalidad de caza consiste en atrapar aves, principalmente zorzales y mirlos, en palillos o en ramas de árboles. El Consejo de Estado dio luz verde el pasado 28 de diciembre a su práctica al sudeste del país, en las regiones de los Alpes de Aute, Provence, Alpes Marítimes, Bouches de Rhône, Var y Vaucluse. Uno de los grandes colectivos cinegéticos en Francia, la Asociación para la Defensa de la Caza Tradicional, ha aplaudido la medida y ha dado la bienvenida a esta decisión. En palabras de su presidente, Henri Camoin, a France Bleu, es ante todo una victoria contra las mentiras y la ideología de los opositores, que atacan constantemente con que se abusa de los pájaros, algo totalmente erróneo. Son capturados, limpiados y viven en un aviario durante mucho tiempo porque si queremos que el pájaro cante debe mantenerse así. Mientras esto sucede en Francia, en España el silvestrismo ha sido atacado, perseguido y prohibido en base a las exigencias ecologistas. Un prohibicionismo que carece de rigor científico. Son actividades cinegéticas muy similares a las que he comentado que se realizan en el país vecino, en Francia. Para legislar y prohibir hay que conocer la realidad y sentarse con los afectados, con la ciudadanía en su conjunto, no solo con una parte que es lo que hasta ahora se ha realizado. Es cierto que no es una situación nueva de este gobierno socialista. La situación viene de atrás porque, tristemente, el gobierno anterior de Mariano Rajoy tampoco defendió al silvestrismo ante la Unión Europea y esto originó esta situación. No se trata de libertad total, se trata de regular adecuadamente y conociendo la realidad de esta práctica. Se trata de oír a la plataforma en defensa del silvestrismo. Esta plataforma ha diseñado una estrategia con reuniones a todos los niveles, tanto en España como en Europa, donde presentará informes jurídicos y científicos que respaldan una actividad con miles de aficionados y que está sufriendo el acoso por determinadas administraciones. Actualmente, la plataforma está integrada por la Oficina Nacional de Caza, la Conservación y Desarrollo Rural, la Real Federación Española de Caza, las federaciones... Vaya terminando, señor Moreno. Gracias, señora presidenta. Las federaciones de caza andaluza, catalana, madrileña, Castilla-La Mancha, Extremadura, Navarra, Galicia, Aragón, Castilla y León, Comunidad Valenciana y Murcia. Para finalizar, ya que me quedo sin tiempo, únicamente decir que Ciudadanos está de acuerdo con los puntos señalados en esta proposición no de ley. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Moreno. Como ven, esta mesa es flexible con el tiempo de los intervinientes. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista, en este caso la señora Maese. Gracias, señora presidenta. En primer lugar, me gustaría mencionar a la Federación Andaluza de Caza y Silvestrismo, que está siguiendo aquí con nosotros en el Parlamento este debate. Bien, la Comisión Europea puso en marcha una investigación que culminó con el dictamen motivado enviado al Reino de España hace poco más de un año por incumplimiento de las obligaciones relativas a la conservación de aves silvestres. Y como resultado, los aficionados al silvestrismo han visto cómo esta actividad ha dejado de ser
autorizada en todas las comunidades autónomas. Y ello a pesar de que la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad había elaborado las directrices técnicas para la adaptación de la extracción de fringílidos del medio natural, que reducían progresivamente el número de ejemplares a capturar hasta 2018. En Andalucía pasaba de 166.250 en 2012 a 16.625 en 2018. Esta es una práctica muy desconocida, sobre todo en las grandes ciudades, donde muy a menudo se malinterpreta como si el silvestrismo fuera lo que vulgarmente conocemos como la caza de pájaros. Y no es así. Estamos refiriéndonos a una práctica ancestral, respetuosa con el medio ambiente y que no supone en ningún caso la muerte del animal. Una práctica ancestral, como digo, incompatible con la cría en cautividad propuesta como alternativa a su prohibición. Esta cría en cautividad está resultando totalmente inviable tras las experiencias del último año debido a la alta mortalidad de crías. La prohibición radical del silvestrismo ha traído consigo, además, el expolio de los nidos en el campo, el anillado ilegal de las crías robadas de los nidos indiscriminadamente y su posterior venta por Internet está haciendo además proliferar un auténtico mercado negro en torno a estas aves, muy lejos del respeto que siempre han mostrado los silvestristas por la especie. Además, la falta de control de este tráfico ilegal de animales está provocando la propagación de enfermedades que acaban, ahora sí, en su muerte. El resultado es que el silvestrismo se prohíbe para preservar a la especie de los fringílidos y, como deriva de esta prohibición, la especie ahora está más amenazada que antes. Hace tan solo unos días, los integrantes de la Plataforma en Defensa del Silvestrismo manifestaron su propósito de seguir luchando para que las capturas sean autorizadas por la excepción cultural contemplada en el artículo 2 de la Directiva de Aves y manifestaron la intención de empezar a solicitar capturas basadas en este artículo. En este artículo 2 de la Directiva de Aves se señala que esta directiva debe aplicarse desde enfoques de flexibilidad que tengan en cuenta circunstancias nacionales específicas, tal y como ya se ha mencionado aquí, se ha hecho en otros países como en Austria o en Francia con modalidades cinegéticas parecidas. De hecho, el Ministerio de Transición Ecológica, el MITECO, ha trasladado a la Dirección de Medio Ambiente de la Comisión Europea esta petición de la Plataforma en Defensa del Silvestrismo. Sí que estamos haciendo nuestro trabajo, porque con este paso se abre una nueva vía de defensa de la modalidad para tratar de recuperar las capturas con los mismos argumentos por los que se permiten actividades similares en otros países de la Unión, y sí, de la mano del Gobierno de España. El silvestrismo en nuestro país es una actividad cultural fuertemente arraigada y ha demostrado científicamente que cumple con los requisitos de la Directiva de Aves. Primero, realizar las capturas bajo un método selectivo. Segundo, capturar un número de ejemplares que cumpla el criterio de pequeñas cantidades. Y, por último, autorizar las capturas bajo condiciones estrictamente reguladas. Por lo tanto, nuestro grupo va a apoyar esta PNL del Partido Popular porque entendemos que, además, el propio Ministerio de Transición Ecológica ya está trabajando de mano con la plataforma para alcanzar el objetivo común de recuperar las capturas. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Maese. Tiene la palabra para cerrar el señor Carmona. Muchas gracias, presidenta. Bueno, yo agradecer a los grupos del Partido Socialista, de Vox y de Ciudadanos el apoyo a esta práctica, la defensa del silvestrismo y, por supuesto, que se escuche nuestra voz de toda Andalucía, porque eso significa el Parlamento andaluz, en defensa de esta práctica absolutamente legal. Se ha dicho aquí que es ilegal. Falso. No es ilegal bajo ningún concepto. Y así se ha podido quedar testimoniado en el día de hoy. Decir al grupo de Vox que
entiendo su planteamiento sobre la fortaleza o no de España ante la Unión Europea, pero yo añadirle una cuestión, y es que es el Gobierno de España el que podría hacer mucho más ante la Unión Europea y está haciendo una dejación de funciones, lo que se podría decir como una huelga de brazos caídos. Es decir, no hacer nada para que no pase nada. Y eso es lo que no podemos permitir. Más, si cabe, cuando estamos viendo la postura de adelante, que puede ser uno de los apoyos del Gobierno del PSOE esta próxima semana. Esperemos que no. Eso significaría claramente que vamos a tener un problema en la defensa de esta actividad cinegética absolutamente legal, insisto. Ya les adelanto, adelante, si me lo permiten, con todo el respeto, que no vamos a permitir en Andalucía que ustedes campen a sus anchas haciendo lo que les viene en gana sin tener en cuenta ningún criterio de ningún tipo. Le digo con el máximo respeto, pero permítanme que se lo diga. Ya me gustaría a mí que ustedes tuvieran la misma sensibilidad que cualquiera de las personas que han venido hoy aquí a acompañarnos a seguir esta comisión y que defienden una actividad legal como es el silvestrismo. Ya me gustaría a mí que tuvieran la mínima sensibilidad ecológica o en defensa del medio ambiente que tienen ellos, porque ha parecido que les acusan incluso de actividades ilícitas y que van haciendo lo que les viene en gana. Y no es así. Es que creo que es un gran desconocimiento. Es un gran desconocimiento. Parecen ustedes lo que muchas veces en el ámbito rural se dice como los pijos de ciudad, que desconocen absolutamente la realidad de nuestros pueblos. Por eso ocurre cuando gobierna Izquierda Unida en algunos pueblos de interior que no apoyan lo que ustedes dicen aquí en el Pleno del Parlamento o en la Comisión, sino todo lo contrario cuando se llevan mociones a los ayuntamientos, porque están con la gente, no como ustedes que están de espaldas a la realidad. Yo no he preguntado a ninguno de ellos qué opina, ni si es más o menos medioambientalista, pero tengo claro que su defensa del medio ambiente es consustancial a su actividad, porque no solamente es la defensa de una tradición, sino el respeto a lo que hemos heredado, sobre todo cuando además es una práctica totalmente inocua, que no causa muerte y que además se aleja de esos mercados negros que aquí se ha dicho, y parece ser que ustedes están más satisfechos con eso que con una regulación. Por tanto, insistir, nosotros creemos que es importante que aquí quede claro que esta comisión apoya de manera rotunda, a pesar de adelante, con el resto de grupos, la defensa en apoyo del silvestrismo. Creemos que nos queda mucho camino por hacer, porque ya vemos que el Gobierno de España es el que debe ponerse el mono de trabajo para defender a los andaluces, porque también se trata de eso. El Gobierno de España nos representa a todos los españoles y queremos que defiendan lo que aquí se ha aprobado hoy en Andalucía, en su Parlamento andaluz, en esta Comisión de Agricultura. Volver a insistir en que creo que es importante traer este tipo de iniciativas que cuentan con el respaldo de miles de andaluces. Yo solamente les quiero decir una cosa. La Federación Andaluza de Caza, que apoya, lógicamente, a la plataforma en apoyo del silvestrismo, la Federación Andaluza de Caza es la segunda federación en federados de toda Andalucía, solo por detrás de la Federación Andaluza de Fútbol. No vamos a permitir que a miles y miles de andaluces ustedes los discriminen por, insisto, creer que viven en un mundo paralelo. Muchas gracias. Yo le diría al portavoz del Partido Popular si nos va a prohibir la palabra, eso de que no nos van a permitir acampar a nuestra ancha. Podremos decir aquí en